Para los que me están mirando a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Majestad Televisión, acá detrás mío aparecen dos figuras. Como usted puede ver, son dos figuras con apariencia humana, pero sin rasgos faciales. Escogí estas dos figuras tenebrosas, de cierta manera que pueden perturbar de pronto la mente de alguien, para darle más o menos un realce que vaya más adecuado a lo que vamos a estar leyendo en la palabra de Dios. Fíjese lo que voy a hacer en este día. Simplemente le voy a leer el capítulo 13 de Apocalipsis y quiero que ponga atención. En el mensaje anterior traía un mensaje ya preparado y de pronto no les di ese mensaje, más bien hice declaraciones bastante serias, bastante fuertes, y les dije que yo veo muchas cosas en lo espiritual que de una forma y de otra forma, que aparecen por un lado, que aparecen por otro, y que yo, leyendo la Sagrada Escritura, me doy cuenta que se están cumpliendo muchas profecías y que estamos en el tiempo más terrible del cristianismo, cuando hay más peligro, cuando hay más necesidad de adentrarnos en la presencia de Dios, cuando hay más necesidad de tener revelación de las Sagradas Escrituras, y es lo que menos tenemos el día de hoy. Escasean los predicadores que realmente estén buscando esa comunión íntima con Dios de ellos mismos, para que de ahí reciban revelación de parte de Dios, para poder compartirle al pueblo y meter al pueblo también en la misma relación espiritual en que ellos están constantemente con Dios. Yo creo que en el mensaje anterior un buen número de hermanos se inquietaron, porque les dije abiertamente: tengo miedo de moverme como Dios me está revelando las cosas. Tengo miedo de empezar un avivamiento y que me encuentre acompañado de hombres y mujeres los cuales estén más bien tibios y no tengan una revelación espiritual. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora me voy a estar emocionando yo mismo, y cuando venga la batalla realmente en lo espiritual, me voy a encontrar solo. Y yo les dije en el mensaje anterior, si voy a hacer algo, si voy a emprender algo espiritual, y no hay gente que tenga ese mismo deseo y esa misma hambre de tener una bendición grande de parte de Dios y de ser usados grandemente de parte de Dios, les digo, al final me voy a encontrar solo. Y yo les dije, solamente dos cosas van a suceder. O veo que hay un grupo de hombres y mujeres que entienden lo que Dios les está diciendo a través de estos mensajes, y nos unimos y nos metemos en lo espiritual. O de lo contrario, les dije, voy a dejar todo esto
no quiero decirles que voy a dejar la fe. No quiero decirles que voy a dejar de servir a Dios y de amar a Dios. Pero voy a dejar de querer ir buscando motivar a alguien para que hagamos algo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo muy terrible. Un tiempo tan terrible que la gran mayoría de cristianos, comenzando por buenos predicadores, creen que todo está bien, creen que todo está tranquilo, y en la forma como trabajan dan a entender que no tienen ninguna prisa y como que van a pasar la vida así como estamos hoy por los próximos 50 años. No, hermanos. Hay una emergencia, hay una alerta de parte de Dios. Nos está sonando la alarma de parte de Dios. Pero no voy a hablarle nada más. Simplemente voy a hacer algo. Y tengo la plena seguridad que lo que le lea, solamente leyéndoselo, con eso le voy a comprobar que la gran mayoría de los cristianos de estos días, comenzando por los predicadores, no se tiene esa revelación de parte de Dios y por lo tanto no se sabe en qué tiempo se está viviendo, que es un tiempo terriblemente peligroso. Así es que vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Quiero que venga y abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 2. Voy a leerles en la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Y le voy a leer en esta Biblia porque considero que es una traducción más entendible, con más claridad. Pero una vez más, prepare su corazón y le quiero dar a conocer el título del mensaje de este día. En otras palabras, quiero que sepa qué nombre le puse al mensaje de este día. El mensaje de este día se titula Revelación del Espíritu Santo sobre Apocalipsis capítulo 13. Mire, revelación del Espíritu Santo sobre Apocalipsis capítulo 13. Para comenzar, quiero a todos aquellos hermanos y hermanas que me están mirando a través de Facebook, de YouTube, de Majestad Televisión, donde están mirándome en pantalla, cómo acá detrás mío aparecen dos imágenes. Y esas dos imágenes, como ustedes pueden ver, aunque tienen apariencia humana, sin embargo usted no les ve rasgos faciales. Por eso aparecen tétricos, tenebrosos, y es que no es para menos. Y yo le quiero decir, si de pronto usted considera que esos personajes que usted está mirando detrás mío son terribles, dan miedo, le quiero decir que la realidad los supera con un 99.9%.
Si usted tiene la revelación del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, vamos entonces a leer la Biblia, que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice así, comenzando el versículo 1. Está hablando el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Él es el que está dando testimonio. Y si Dios le reveló a Juan esta tremenda visión, donde pudo ver dos personajes humanos y diabólicos, quiere decir que necesitamos tener nosotros esa revelación. De otra manera, hermano, hermana, podemos tener muchos problemas en nuestra vida cristiana. Por supuesto que se trata del anticristo y del falso profeta. Y le digo esto, le anticipo esto, porque va a haber hermanos que van a decir: hermano Rodríguez, no tenemos que preocuparnos por estos dos personajes, porque ellos van a aparecer después del arrebatamiento de la iglesia. Ellos van a aparecer en el tiempo de la gran tribulación. Y nosotros nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. No vamos a estar en la gran tribulación. Pero quiero adelantarte un poco y quiero que pongas mucha atención. Para comenzar, estos dos personajes a los que el apóstol Juan identifica como bestias, como monstruos, oye bien, esos dos personajes van a ser poseídos por Satanás y sus demonios. En otras palabras, estamos hablando de la manifestación de Satanás en esta tierra a través de dos personajes, de dos seres humanos en esta tierra poseídos por el mismo Satanás. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo primero que te dije es que estamos hablando de Satanás, un ser espiritual, que él va a estar obrando a través de ellos. Y quiero que sepas que un poquito antes de que se manifieste el anticristo públicamente, un poquito antes de que al anticristo se le conceda la libertad de obrar con libertad en este mundo por 3 años y medio, y también al falso profeta, el mismo Satanás que va a estar obrando en ellos estará buscando obrar a través de cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús. Y por eso le digo que hay cosas que mucha gente no tiene la revelación de ellas, y comenzando por los líderes, están muy pasivos, muy tranquilos, no pasa nada. Así un día de estos viene Cristo y nos vamos. Por eso es que están cayendo tantos en el pecado, en la maldad, por desconocer todas estas cosas. Bueno, leamos el primer versículo de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1. Para comenzar, hay una inscripción en letra negra antes de empezar a leer el versículo 1, que dice: la bestia que sale del mar.
Cuando dice la bestia que sale del mar, no vayas a pensar que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está anunciando que un día se va a ver a un monstruo, a una bestia que sale del mar, del océano. Cuando tengas tiempo, puedes leer por allá en Apocalipsis 17:15, y hace mención que el mar es como multitudes, como naciones. Entonces quiero que pongas atención aquí. Dice el apóstol Juan: vi una bestia que subía del mar. El apóstol Juan está dando testimonio y no dice vi un hombre muy astuto, no dice vi un hombre mentiroso, no dice vi un hombre engañador. Está describiendo a un hombre bestial, a un hombre endemoniado, poseído por el mismo demonio, de tal manera que no hay palabras para poder describir a ese personaje, porque no hay palabras humanas para describir las manifestaciones, las acciones de Satanás a través de una persona. Si alguna vez has visto algún endemoniado, te puedes dar una lejana idea de lo que esto pueda ser. Yo he tenido unas 3 experiencias con endemoniados que han estado en una posesión bastante fuerte, y déjame decirte que me ha dado miedo terriblemente. Así es que dice aquí el apóstol Juan en el verso 1: vi a una bestia que subía del mar. Simplemente vamos a dejarlo de esa manera. El apóstol Juan vio aparecer a un personaje. Una vez más te digo, este es un personaje o una persona, parte humana y parte satánica. En otras palabras, es el mismo Satanás manifestándose a través de este personaje, esa bestia. Ahora, aquí es donde quiero comenzar a descubrirte cosas que muchos hermanos, aún predicadores, todavía no han entendido. Te voy a decir por qué. Porque en este tiempo ya no muchos hablan del anticristo, porque no lo consideran importante, porque no les llama la atención, les llaman la atención otras cosas, mensajes sobre promesas de Dios, mensajes sobre bendiciones de Dios, para no alterar a la gente, no inquietar a la gente, no asustar a la gente, para que la gente les apoye económicamente. Sienten como que estos temas asustarían a la gente y no les van a apoyar económicamente. Dios, no yo, Dios les va a mostrar que con estos temas, en lugar que la gente se asuste y no me apoye económicamente, me van a apoyar más. ¿Por qué? Porque estos temas van a llegar a personas que realmente aman a Dios y que van a tomar en cuenta la bendición de Dios de alertarles, porque esto tiene que ver con la salvación o la seguridad del pueblo de Dios que esté aquí para el tiempo del arrebatamiento, y yo creo que somos nosotros. Entonces, lo primero que quiero decirle es que no mucha gente, muy pocos conocen al anticristo, más o menos, digamos que es un personaje usado por Satanás. Muy pocos.
Pero casi nadie ha hablado de este otro personaje que está aquí en la palabra de Dios. Y es el falso profeta. De manera que de pronto imagínese usted, acá detrás mío hay una imagen, hay un cuadro que presenta a dos personajes. Haga de cuenta que el primero de la izquierda es el anticristo. Y el que sigue hacia el lado derecho es el falso profeta. Y piensen esto. Y yo sé que si usted es honesto me va a decir la verdad, y la verdad que usted diga va a ir de acuerdo a lo que yo le digo. Que seguramente usted ha escuchado hablar acerca del anticristo. ¿A poco el pastor lo ha mencionado en su iglesia? ¿A poco ha escuchado usted algún predicador en la televisión o en la radio? Y han mencionado la escritura y usted ha leído la escritura donde realmente se hace alusión al anticristo. Seguramente que una buena parte de cristianos ha escuchado acerca del anticristo y que está en la Biblia. Pero como le digo, al menos un 80% del cristianismo no conoce quién es el anticristo a profundidad. Pero yo considero que un 90% del cristianismo no se había dado cuenta que no solamente existe el anticristo, sino también el falso profeta. Y que el falso profeta, aunque aparece después y aunque aparece subordinado al anticristo, no es menos peligroso que el anticristo. Yo creo que mirándolo desde el daño que le causa a la humanidad, viene siendo el más terrible. Y es al que la mayoría de cristianos desconoce. Yo pienso que las veces que he escuchado a predicadores o a hermanos mencionar al anticristo, posiblemente he escuchado un 5%, si acaso, que hablen del falso profeta. O sea, tienen un poco de conocimiento del anticristo, pero casi nada de conocimiento del falso profeta. Y por eso le digo, puede ser que haya hermanos y hermanas que de pronto digan: el hermano Rodríguez se está ahogando en un vaso de agua, o el hermano Rodríguez se está emocionando mucho, porque de pronto está haciendo la invitación a un grupo de gente dispuesta a cualquier cosa. ¿No será que el hermano Rodríguez está exagerando? Quiero que venga conmigo y que primeramente conozcamos a estos dos personajes. El primero es el anticristo. Y dice ahí Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres de blasfemia a Dios. Fíjese bien. Dice: vi un personaje. Este era un ser humano en parte, y en parte era demoníaco, satánico. El apóstol Juan lo describe todo deforme o todo mezclado entre humano
y bestial y bestia. Me llama la atención que dice aquí, había nombres que blasfemaban a Dios. Había nombres que blasfemaban a Dios. O sea que no solamente se notaba que venía en contra de Dios o de todo lo que Dios representa, pero también venía con nombres que ofendían a Dios. Piensa en eso. Dice el verso 2, esta bestia, que siempre que leamos esa frase, esta bestia, tenemos que pensar, este hombre bestial, este hombre poseído terriblemente por Satanás, se parecía a un leopardo, pero tenía patas de un oso y la boca de un león. Fíjese bien, cualquiera diría, eso es fácil, se puede interpretar fácilmente. Se parecía a un leopardo, conozco los leopardos. Tenía las patas como de oso, conozco los osos. Pero tenía la boca como de un león. Y ya te formas la imagen de la bestia. Pero lo que Juan está haciendo es buscando describir lo horrible que vio aquella bestia y busca describirlo con cosas que él conoce. Como te digo, tenemos que pensar en que el apóstol Juan no está mirando un leopardo tranquilito que camina debajo de un árbol o que está lamiéndose las patas por ahí, echado cerca de un arroyo. Está mirando a un leopardo enfurecido, a un oso que está atacando, a un león abriendo el hocico, queriendo destruir. Es más, es difícil interpretar lo que dice Juan. Él mismo trató de describir lo que vio, pero no nos puede describir lo que es espiritual con cosas que nosotros conocemos sin que nosotros hayamos visto aquello. Nota lo que dice enseguida. Y el dragón, o sea, Satanás, porque aquí el dragón está representando a Satanás, y el dragón le dio a la bestia o a ese personaje o a ese hombre su propio poder y trono y gran autoridad. ¿Qué está diciendo con eso? Que todo lo que tenía Satanás estaba suministrándolo a aquel varón, a aquel hombre. Esto no es otra cosa que una posesión plena, completa, total de Satanás se manifestaba a través de aquel hombre. Esto es algo que jamás se ha visto. Los que hemos podido tener la presencia de una posesión satánica, yo creo que hay muchos siervos de Dios que han tenido manifestaciones satánicas en alguna persona mucho más terribles que las que yo he tenido. Pero déjame decirte, aquello es horrible. Pero esto es lo máximo, porque dice claramente, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Como te digo, esto no se puede describir y por eso es necesario que nosotros tengamos la revelación de parte de Dios. Y volvemos al punto. Tú puedes decir, hermano Rodríguez, ¿y a mí qué me importa lo que vaya a hacer Satanás a través del anticristo si ya no voy a estar acá porque el Señor me va a arrebatar? Hermano Rodríguez, ¿y a mí qué me importa
que el falso profeta vaya a tomar autoridad y vaya a hacer cosas terribles que ya las vamos a ver más adelante, si ya no voy a estar acá? Aquí es donde quiero que pongas atención en Satanás, que toma posesión de aquellos dos personajes, que serán dos seres humanos poseídos por Satanás. Uno será un líder político mundial que gobernará todo el mundo, y otro será un líder religioso, el cual va a controlar al mundo por medio de la religión. Pero hermano Rodríguez, ¿y qué tiene que ver? Eso va a ser después del arrebatamiento. Eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Pero si yo te dijera que el mismo Satanás, fíjate bien, que el mismo Satanás, un poquito antes del arrebatamiento, estará influenciando en hombres y mujeres que han servido a Dios, que han trabajado para Dios, que han vivido años, muchos años sirviendo a Dios, y que de pronto tú ves unos cambios tremendos en aquellas personas. De pronto tú descubres cosas terribles que suceden en esas personas, que les descubren a esas personas. Pues déjame decirte que lo que yo quiero mostrarte, y para lo que Dios me tiene aquí para alertarte, es que antes que Satanás se manifieste a través del anticristo y del falso profeta, esa misma influencia de Satanás se estará moviendo en los medios cristianos, donde seremos probados por Satanás con permiso de Dios. Porque déjame decirte, y luego te voy a ir desarrollando el tema, nosotros aquí en la tierra, en este tiempo, somos como el frijol que se corta del campo cuando ya está maduro, cuando ya casi está seco, cuando es necesario que se corte para llevarlo a la era, un lugar donde reposa mientras que hay tiempo de apalearlo y de aventarlo para quitarle la paja. Hermanos, hermanas que me están escuchando, hay muchos cristianos que no saben de qué les estoy hablando si les digo que el frijol es llevado a una era, y si les digo que hay que apalear el frijol y hay que aventar el frijol. Muchos comen el frijol pero no saben de dónde viene o cómo se da. El frijol se da en una vainita, esa cosita larga que tú la abres y vienen los granitos allá adentro. El frijol se corta cuando ya está maduro, un poco antes de que se seque, porque se abre solo. Se corta cuando ya está maduro, cuando ya está amarillo, ya casi secando, antes de que abra. Y se corta y se amontona en un cierto lugar donde se cerca para que los animales no lo coman. En cuanto tienen tiempo, los labradores vienen con palos gruesos, largos, y golpean todo aquel montón de frijol en la vaina, en la guía. Y de tantos golpes, como ya está bien seco, comienza a abrirse la vainita y comienzan a salir los frijoles. En cuanto ya se siente que se ha golpeado tanto o se han pasado bestias encima y que ya se siente solo la paja,
con un bieldo, aquella cosa que tiene 4 picos así, se avienta como está la paja, y el viento se lleva la paja, y ahí caen los granos porque pesan. Y a esos granos limpios se echan en costales y se llevan a la troje o a la bodega del hombre rico. Hermano, hermana, en estos días, haga de cuenta que los cristianos, comenzando por los líderes, vamos en la misma guía, en la misma vaina todavía. Así vamos caminando y pensamos que el Señor nos va a llevar así como estamos, con tanta paja y tanta basura, a su granero en la gloria. No, hermanos, no se engañen. El Señor en este tiempo, fíjese bien, va a estar permitiendo a Satanás que tome lugar entre nosotros para ver si realmente le amamos, para ver si realmente estamos metidos en lo espiritual, para ver si realmente conocemos y sabemos hacer diferencia entre lo que es espiritual y lo que es solamente religioso. Quiero invitarle a leer lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Le estoy hablando de la primera bestia, del primer monstruo, del primer personaje poseído por Satanás, que es el anticristo. Dice: a la bestia, o esa primera bestia, o el anticristo, se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. ¿Te imaginas lo terrible que será? Que va a blasfemar contra Dios, va a ofender a Dios sin ningún temor. Y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Los 3 años y medio de la gran tribulación. En otras palabras, desde que comiencen los 3 años y medio, que comienzan con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es la señal para que comiencen los 3 años y medio. Por lo tanto, esos 3 años y medio, oye bien, estarán tomados por Satanás, donde tomará el control de toda la humanidad. Por eso dice aquí: a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer lo que quisiera durante 42 meses. ¿Qué te parece? Está diciéndonos, el mismo Satanás poseyó a un personaje que no podemos decir que era hombre, sino era una bestia terrible, que jamás podemos tomar una bestia enojada para poder describir a este personaje. Esto es algo satánico, diabólico. Y dice así: le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Hacer todo lo que quisiera en contra de la humanidad por 42 meses. Óigame con atención, porque aquí pueden decir, hermanos y hermanas, pero ¿cuál es el problema? Si el anticristo, poseído por Satanás, va a hacerle daño a la humanidad por 42 meses, ¿cuál es el problema? Si el Señor nos va a arrebatar antes que eso suceda, pues déjame decirte,
El Señor nos va a arrebatar si estamos preparados. El Señor nos va a arrebatar si llenamos la medida. Y si no, nos vamos a encontrar dentro de la gran tribulación. Nos vamos a encontrar controlados y gobernados por el mismo Satanás a través del anticristo. Hermano Rodríguez, no diga esas cosas. Me voy a encontrar con un montón de predicadores tibios, los cuales se van a oponer a esto, se van a sentir mal y a poco van a dejar de escucharme. Déjame decirte, no podemos cubrir lo que es la palabra de Dios. Dice aquí, se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Hasta abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación. Es decir, maldijo a todos los que habitan en la gloria. Mira qué tremendo. Dios le permite a Satanás, a través del anticristo, blasfemar contra él, hablar cosas terribles de Dios y de todos los que están en el cielo. Dios le permite eso. Eso va a ser terrible. Y si nosotros decimos, eso viene después del arrebatamiento, aquí el asunto es que califiquemos para el arrebatamiento. Pero yo te digo, si nosotros realmente vemos espiritualmente, tendremos que estar de acuerdo que nos falta mucho para poder calificar para irnos en el arrebatamiento. Hay un montón de iglesias, hay un montón de líderes, hay un montón de hermanos engañados. Oiga, y esto se oye mal. Como que yo estoy yendo en contra del Espíritu Santo. Pero una vez más le digo con todas sus letras, hay un montón de líderes, hay un montón de cristianos, hay un montón de iglesias que están adormecidas y que piensan que con esos cantos, con esas oraciones pesadas, con esos 3 días de servicios en la iglesia, es suficiente. Hermano Rodríguez, usted puede estar blasfemando. Déjeme decirle, estamos cansando a Dios con tantas intrigas en la iglesia. Yo tengo a un buen grupo de hermanos que me apoyan en la iglesia. Y ellos no me pueden decir así directamente a la cara que yo busco enseñorearme de ellos, que yo no les doy libertad para que prosperen espiritualmente, que yo nada más los quiero usar a ellos. Ellos no pueden decir tal cosa, porque los respeto, les doy su lugar y siempre los invito y los exhorto a que se entreguen más a Dios. Pero le digo una vez más, si nosotros podemos mirar lo espiritual, nos quedaremos asombrados. Y si de mirar lo espiritual, ¿cómo es la vida espiritual? Y bajamos la mirada a lo que se está haciendo en las iglesias en estos días, hay una gran diferencia. Hermanos y hermanas que hoy están platicando muy contentos, se abrazan, se besan las hermanas, mañana ya están peleándose. Hoy se abrazan y se aman y se besan, mañana se sacan la vuelta en la iglesia. No vamos tan lejos. Predicadores que hablan cada cosa, que le tiran a cualquier iglesia y que hacen cada declaración donde ofenden a los demás. Póngase a pensar. Muchas veces
nos encontramos con hermanos de cierta organización, los cuales, cuando se encuentran uno de una organización y otro de otra, se saludan muy contentos. Empiezan a platicar y se dan cuenta que no son de la misma organización. Y si no se empiezan a atacar, al menos ya cortan la comunicación. Se encuentra una mujer con la cabeza cubierta y ve a una mujer que no tiene la cabeza cubierta. Y si ambas están hablando de Dios y de pronto se comunican ellas dos, ahí comienza la división. Una que por qué no te cubres la cabeza, y la otra que eso es pura hipocresía. Hermano, hermana, estamos tan atrasados. Y todo eso viene de parte de nosotros los líderes, que hacemos diferencia entre los demás, y así aprenden nuestros hijos espirituales. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, ahí como a la mitad del versículo: se le dio autoridad al anticristo, a esa bestia, a ese monstruo, se le dio autoridad. Esto es, Dios le da autoridad, Dios le permite, sobre la gente de todas las razas y pueblos, idiomas y países. ¿Qué quiere decir? Que se le da el control completo del mundo. Y aquí es donde yo quiero preguntarles a muchos de mis hermanos y mis hermanas que creen que van a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación, que les han enseñado que van a estar aquí en esta tierra teniendo sus servicios en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo esté en pleno apogeo. Déjeme decirle, hermano, hermana, aquí dice la palabra de Dios que desde el primer instante que empiece la gran tribulación, 3 años y medio, aquí dice la palabra de Dios, se le dará autoridad al anticristo, o si lo vemos más allá, Dios le da autoridad a Satanás, y Satanás por medio del anticristo va a actuar como él quiera en este mundo, y comienza ofendiendo a Dios, comienza atacando a Dios, y no le importa lo que Dios diga, lo que Dios haga, porque Dios le va a permitir ese tiempo. Y muchos de los que estén acá ya ni van a creer que exista Dios, y si creen que existe Dios van a creer que el anticristo o Satanás a través del anticristo es más poderoso de Dios, que es más poderoso que Dios. Y si creen, fíjese bien, y si creen que Dios existe, van a pensar que el anticristo es más poderoso que Dios, porque hablando en contra de Dios y retando a Dios y maldiciendo a Dios, Dios no hace nada. Eso va a ser tremendo. Luego dice acá, se le dio autoridad sobre la gente de todas las razas, pueblos, idiomas y países, por 3 años y medio. Nadie se va a escapar, que no te digan, que no te cuenten, que no te engañen, que vas a pasar por la gran tribulación escapándote del anticristo y escondiéndote. No, hermano, que no te cuenten eso. Mira lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 y 12, y ahí vamos a terminar con la primera bestia. Después vi otra bestia. Ay, Señor, mire qué tremendo. Estamos ya en el versículo 11. No, ya estamos con la segunda bestia. Ya con eso que vimos en el versículo 7, que se le dio autoridad a la primera bestia o al anticristo sobre toda gente, toda raza, todo pueblo y todos idiomas y todos los países, ahí terminamos con el anticristo. Ahora comenzamos con la segunda bestia. Son 2 bestias. Como te digo, si yo te menciono y te digo son 2 bestias,
no pienses en dos bestias literales. Son dos hombres bestiales. Son dos hombres poseídos en gran manera por Satanás. Cuando nosotros escuchamos acerca del holocausto judío, es decir, cuando Hitler se ensañó, un personaje de allá de Alemania, un alemán se ensañó en matar a miles y miles y miles de judíos, mujeres, niños y ancianos, mirándolos desprotegidos, mirándolos hambrientos, mirándolos friolentos, mirándolos enfermos, y los quemaba y los hacía pedazos. Cosas horribles. Cualquiera que lea lo que pasó en el holocausto judío se pone a llorar. Y déjame decirte, eso no es nada a comparación de lo que van a hacer estos personajes en el tiempo de la gran tribulación. Y hermano Rodríguez, ¿por qué usted nos está hablando de eso aquí si nosotros los creyentes nos vamos a ir con Cristo? Pues el Señor me manda a hablarte, porque si tú no te apercibes, si tú no te metes con Él, si tú no te llenas de la presencia de Dios, vas a parar ahí. Y después no vayas a estarte quejando que no se te avisó, que no sabías. Dice aquí, hablando de la segunda bestia, la que casi nadie conoce, porque casi nadie habla de ella. Yo puedo escuchar hablar del anticristo un 30%, porque me imagino que será un 30% lo que conocen los cristianos del anticristo, casi no conocen nada y desconocen lo más terrible de lo espiritual. Pero es un 30% que conocen los cristianos, que prácticamente no es nada. Pero de la segunda bestia, pues prácticamente desconocen todo. Mira lo que dice de la segunda bestia. Dice en el versículo 1, en la Biblia Reina Valera que todos tienen: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Por eso te decía que el anterior es un personaje político, es un gobernante político mundial. Pero esta otra bestia es un gobernante religioso. Y nada más date una idea, políticamente, por medio de las computadoras y por medio de todos los datos que recaban donde quiera, a ti te encuentran donde estés, a ti te sacan donde estés. Hermanos, en estos días, ¿por qué crees que los países tienen todos nuestros datos? Te vas a otro país, ahí dejaste información que saliste para Argentina, para Francia. Te buscan inmediatamente las computadoras, te sacan en dónde estás. Hace unos días buscaba yo mi lugarcito allá en la montaña, allá en Michoacán. Me metí a internet y de pronto aparece ahí una señal que me lleva hasta donde tengo mi casita por allá. Por medio del satélite te localizan. En cualquier rato te van a localizar en tiempo real. Es decir, que si estás en estos momentos en cualquier parte del mundo, meten tus datos ahí y corre la computadora y cuando menos se acuerdan ya te están mirando, está en tal parte, mírenlo, ahí está. Está tremendo eso, hermanos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, parecía un corderito. Eso es
el líder religioso, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, imitando a Cristo, pero hablaba como un dragón. Tenía apariencia de Cristo, pero se escondía en él el mismo Satanás. Tenía apariencia de piedad, pero nada, era Satanás obrando a través de él también. Dos personajes siendo poseídos directamente por Satanás. Verso 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia. ¿Qué quiere decir? Que el primer personaje, el anticristo, le entrega toda la autoridad que él tiene, y él tiene la autoridad de Satanás. Entonces el anticristo, que es poseído por Satanás, le pasa la posesión satánica a el falso profeta, al líder religioso mundial. Y dice, ahí al final del verso 12, y esta segunda bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Oye bien, este va a ser un líder religioso. Lo que no ganó el líder político con su fuerza, con su astucia, con su ejército, lo logra el líder religioso. Y dice aquí, y hace, o sea, el líder religioso, la segunda bestia, ahí en el verso 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjate bien, si es un líder religioso, se va a mover y va a tocar las fibras más íntimas de los seres humanos, porque va a ser un líder carismático, la gente va a abrir su corazón, pero de pronto se van a encontrar que los descubre y los obliga a adorar al anticristo. Está tremendo eso. Y tú puedas decir, hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? En primer lugar, ni vamos a estar ahí porque nos vamos en el arrebatamiento. Además, está el Espíritu de Dios con nosotros. Piensa en esto. Abre los ojos. En estos días que vivimos, hay líderes reconocidos que se hacen pasar como cristianos, y hay iglesias reconocidas o congregaciones reconocidas que se hacen pasar como cristianas. Y ese líder que se hace pasar como cristiano y tú le ves toda la apariencia de bondad y tanta cosa, ha estado cometiendo miles de injusticias en esa congregación. Y yo me quedo asombrado. Digo yo, ¿en qué momento cegó Satanás a la congregación? Porque en las congregaciones hay gente de todo tipo. Hay gentes muy curiosas, hay gentes que son muy astutas, que son muy precavidas, hay gentes muy inteligentes. Pero ¿en qué momento Satanás tomó posesión del líder y les habló con una tremenda labia, con una tremenda astucia? ¿Y en qué momento empezó a abusar de niños y de niñas? ¿Y en qué momento Satanás usó a aquel hombre para hacer caer a hermanas y acostarse con ellas? ¿En qué momento Satanás a través de ese hombre influenció en los hermanos y las hermanas para que ellos mismos estuvieran de acuerdo en ofrecerle a sus hijos para que los violara? No me digas, hermano, que no es el mismo Satanás
obrando ya de la misma manera que obrará a través del anticristo. Y acá estamos viendo que obra a través del falso profeta, el falso líder religioso. Esto está tremendo. Dice ese líder religioso, allá al final del verso 12, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Tu hermano, hermana, yo respeto si tú dices, nosotros creemos que vamos a pasar la gran tribulación, nuestro pastor nos ha enseñado que vamos a pasar la gran tribulación y que aquí el Señor nos va a librar y así nos vamos. Tú puedes creer en lo que quieras, pero aquí dice la palabra de Dios que ese segundo personaje, que esa segunda bestia, que el falso profeta, siendo también poseído por Satanás y con engaños, porque un líder religioso es muy astuto, muy sagaz y muy labioso, y de pronto se gana el corazón de la gente y resulta que de pronto los controla y los hace que adoren al anticristo. Así dice el verso 12. El verso 13 dice así: hace grandes señales. Piensa en esto. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso profeta es el líder religioso mundial que va a estar poseído por Satanás y que va a estar ahí, fíjate bien, para trabajarle al mundo, al anticristo, por medio de la religión, y se lo va a guiar al anticristo para que lo adore, y quien adora al anticristo estará adorando al mismo Satanás. Y dice acá, mira qué tremendo, dice acá en el versículo 14 al principio: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia o del anticristo. Engaña a los moradores de la tierra. Por eso te digo, hermano, hermana, estoy ahorita muy enfocado en aquellos hermanos que han sido enseñados que van a pasar por la gran tribulación, que les han dicho que van a estar aquí mientras esté reinando el anticristo, pero que el anticristo no les va a poder tocar. Aquí dice la palabra de Dios que la segunda bestia, no el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta, mira lo que dice aquí, verso 14, Apocalipsis 13:14, mandará a los moradores de la tierra, mandará, les ordenará que hagan imagen a la bestia, que levanten una estatua, que hagan una imagen del anticristo. Y dice en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué quiere decir? Que mandará a la gente, y en esto entran los que son religiosos, entran a hacer la imagen de la bestia. Y este ser, esta segunda bestia, este segundo personaje va a ser terrible, porque dice, va a mandarle a la gente que hagan una imagen, una estatua de la primera bestia, del anticristo, y dice, esa segunda bestia va a hacer hablar a la imagen. Hay muchos cristianos que no habían leído esto. Hay muchos hermanos que me están escuchando y están leyendo conmigo que nunca habían leído que había otro personaje más aparte del anticristo. Hemos escuchado muy poco del anticristo, hemos conocido un poco del anticristo, pero no hemos conocido nada de este segundo monstruo terrible. Dice así, comenzando en el verso 13, verso 16. Mira lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Hablando de la segunda bestia, hablando del falso profeta. Si usted escucha que le digo falso profeta o le menciono,
la frase falso profeta y usted no ve que la estoy leyendo o no la ve escrita, no vaya a pensar que no existe. Cuando usted lea Apocalipsis 19 al final, allá va a encontrar que a este segundo personaje se le llama el falso profeta. Dice así en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Y hacía, o sea, esa segunda bestia, ese segundo personaje poseído por Satanás, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, todos, toda la humanidad, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y mira lo que dice el verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí termino. Alguien pueda decir, pues hermano, sea lo que sea, yo sigo creyendo que voy a estar en la gran tribulación porque así me han enseñado y no importa que el anticristo esté gobernando, yo voy a serle fiel al Señor. Aquí dice que ni podrás comprar ni podrás vender a menos que estés marcado como propiedad de Satanás. Y cualquiera diría que va a ser fiel. Y puede ser que personalmente pudiéramos ser capaces de soportar cualquier tortura. Pero yo creo que no hay más tortura que ver a tu familia que está sufriendo y que tú no puedes suplirles lo que necesitan. Yo creo que sin tocarte a ti un pelo de tu cabeza, te hacen que adores a Satanás al ver que tus hijos están muriendo y te los ponen enfrente y tus hijos te piden un pedazo de pan. Y yo les digo, tengo la plena seguridad que la gran mayoría de hermanos que me están escuchando y me están mirando no habían leído así, detenidamente y con entendimiento, el capítulo 13 de Apocalipsis. Y una gran cantidad de hermanos y hermanas, incluyendo líderes, no habían tomado en cuenta que aparte del anticristo que se ha mostrado terrible a través de predicaciones y escritos de siervos de Dios, había otro personaje igual de terrible, que es la segunda bestia, el segundo monstruo, el falso profeta. Ahí me voy a detener